Ecopetrol, la hermana colombiana de Petrobras, presentó resultados correspondientes al segundo trimestre esta semana. El mercado, haciendo una comparación simple contra el año pasado, se los tomó fatal. La realidad, si analizamos en detalle los números, es que está creando muchísimo valor para el accionista y está en una posición privilegiada para repartir una cantidad récord de caja este año y el que viene. Pero, ¿cuáles son los detalles de estos resultados y qué es lo que me permite ser tan alcista con los mismos? Vamos a verlos en este vídeo. Y con esto vamos a entrar ya al análisis de resultados del segundo trimestre de Ecopetrol, pero primero vamos a hacer una introducción por si alguien no conoce la empresa, qué se dedica, dónde opera, por qué nos centramos en ella o qué nos parece interesante, y después ya entramos de lleno en los números. Ecopetrol es la productora o la petrolera estatal de Colombia. Por eso decimos que es un poco como la prima colombiana de Petrobras, ¿no? Ambas están participadas por el gobierno en bastante medida. De hecho, Ecopetrol mucho más que Petrobras. El gobierno tiene el 88,5% de las acciones. Así que, como os podéis imaginar, pues los minoristas son una preocupación marginal o casi inexistente para el gobierno, que la opera y la utiliza como una de las herramientas que tienen para financiar su presupuesto y también para llevar a cabo medidas sociales. Luego lo veremos en la tercera slide. Uno de los mecanismos más definitorios o un poco más interesantes de Ecopetrol, que es el Fondo Económico de Compensación de los Precios del Combustible. Así pues, Ecopetrol es una empresa estatal en su mayoría, como digo, el 88,5% está en manos del gobierno colombiano y la directiva pues también está, si no fijada, pues muy influenciada por el gobierno, que como sabéis cambió hace ahora un par de años y tomó una deriva un poco a la izquierda con Gustavo Petro. Ahí dio una oportunidad también de inversión en la empresa porque había miedos de nacionalización, un poco el mismo estilo que Petrobras. Nacionalización, intervención excesiva, desvío de su negocio core hacia iniciativas medioambientales o ESG y por lo tanto este pánico fue aprovechado o pudo ser aprovechado por los inversores para conseguir a muy buen precio estas acciones que como luego veremos pues cotizan a una valoración ridícula. Entrando ya un poco más en detalle en los resultados del segundo trimestre, primero he querido traer esta slide también, este gráfico, en el que podemos ver la comparativa, y esto no lo he visto en muchas empresas y me parece interesante porque elimina todo efecto de estacionalidad, ¿no? Y lo que compara son los primeros 6 meses de resultados del año, primero y segundo trimestre, contra los de años anteriores. Y después sí que para el menester que estamos ahora aquí, ¿no? El análisis del segundo trimestre, pues también nos desglosa este periodo concreto, lo separa de los primeros 6 meses de 2023. Ya si comparamos los 6 meses de 2023 contra los 6 primeros meses de 2022, vemos que tanto en ingresos como en EBITDA son muy parecidos, pero sí que ha habido una bajada significativa del beneficio neto. Luego entraremos un poco más en detalle a las cifras para entender las causas, pero esto es lo primero que llama la atención. La segunda cosa es que comparado con cualquiera de los 6 meses o del primer semestre anterior a 2022, los resultados son excelentes. De hecho, son los segundos mejores resultados de la historia de la empresa y tan solo por detrás de 2022, que como sabemos está muy influenciado por los precios del petróleo de récord que se alcanzaron justamente durante este segundo trimestre, ¿no? De $120 el barril. Otra cosa que puede llamar la atención, además de los ingresos, el EBITDA y la utilidad neta, que es el beneficio neto, nos muestran el precio del petróleo medio del Brent con el que se alcanzaron estos resultados y después también arriba la producción. Esto es un dato muy, muy importante y luego veremos más detalle también de cómo la empresa está invirtiendo o dónde está invirtiendo, pero es la producción más alta que han tenido en 7 años y además es creciente, ¿no? Estamos viendo una progresión continua. Tienen unos activos en el Permian, el shale americano, en los que están invirtiendo una gran cantidad de dinero y están obteniendo retornos muy interesantes en forma de perfil de producción mejorado y que permite mitigar precisamente esta caída
del precio del petróleo que hemos visto, para obtener unos resultados comparables en ingresos y que si no fuese por las fuertes inversiones que están llevando a cabo, también lo hubiesen sido en cierta medida, obviamente matizando el precio del petróleo, pero comparables también en beneficio a los de 2022. ¿Cómo se tomó el mercado estos resultados? Pues muy mal, con una caída en un día en el que había alzas en el precio del petróleo, que acostumbra a marcar un poco la dirección de las empresas o las acciones del sector. Pues en un día de alzas, como digo, en el precio del petróleo, la empresa cayó un 4%. Todos los análisis no especializados o digamos de analistas que no siguen o no entienden muy bien el sector del petróleo, del oil and gas, hacían una comparativa secuencial contra el año pasado y como veremos en la siguiente slide, pues las cifras comparan mal y motivadas por supuesto por la caída en el precio del petróleo, comparan mal contra las del año pasado, por lo que hablaban de decrecimiento, estancamiento, deterioro, etcétera. Y también hay que entender en qué contexto se hacen, ¿no? Es una empresa muy poco seguida. Si ya hay poco interés en el sector del petróleo, del oil and gas, imaginaos en una petrolera estatal colombiana. Hay muy poco seguimiento y del poco que sí que lo hay o con más constancia es del propio país de Colombia. Y ahí se juntan mensajes y opiniones muy interesadas con un claro tinte político en contra de la actual gestión del gobierno. Entonces, cualquier ocasión es buena para intentar atacar o menospreciar la labor de Ecopetrol y decir que todo el deterioro o el peor funcionamiento es a causa de las políticas, sobre todo de la parte de la ministra de Energía y de Minas, que ya salió Irene Vélez, pero con todas las políticas y gestiones en pos de una descarbonización de la economía y de una menor influencia del petróleo en la economía y en la gestión de Ecopetrol. Ahora cuando veamos en la siguiente slide las cifras concretas veremos por qué esto no es así y cómo realmente la empresa está creando valor y está yendo en la buena dirección. Una vez realizada ya una introducción de alto nivel de a qué se dedica la empresa, cuáles son las características y una visión vista de pájaro de cuáles han sido los resultados en estos primeros 6 meses, he querido traer esta tabla que compara las cifras del segundo trimestre de 2023 contra el mismo periodo de 2022 y que nos va a permitir entender un poco por qué el mercado recibió de forma tan negativa estos resultados y por qué una comparativa sin analizar el detalle de los motivos que hay detrás puede llevar a la conclusión de que está mal gestionada, deteriorándose, en un camino que va en contra de los accionistas, etc. Con lo primero que llama a la vista y por lo cual la reacción fue tan negativa es que los ingresos han caído en un 22%. Lo que hay que entender es por qué han caído en un 22%. Podemos ver en la slide anterior, nos daban una referencia de a cuánto o cuál era el precio medio, digamos, del Brent, que no es al precio al que ellos venden, porque, como hemos dicho, tiene una participación o un perfil de producción significativo ya también en el shale americano y en otras regiones que no están indexadas al Brent, sino a otros índices del petróleo, ya puede ser pues el WTI americano, etcétera, y que, por lo tanto, esto solo sirve como referencia, pero en realidad el precio que ellos obtienen o al cual se anclan para las ventas es otro. Esto lo veremos ahora en la otra slide. Como digo, nos decían que en la primera mitad del año de 2022 fue de 105. Además, esto está sesgado hacia la segunda mitad del año, hacia el segundo trimestre, porque sobre todo las alzas se iniciaron con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya se produjo en febrero y por tanto el efecto completo y los picos de precios se alcanzaron en el segundo trimestre. Este año, sin embargo, hemos tenido la relación contraria. Para la primera mitad del año había una referencia de $80 el barril, pero en el segundo trimestre ha sido 78. Esto ya nos indica que en la primera mitad ha sido más alto que en la segunda. Como digo, ellos no obtienen la referencia del Brent, sino que la cesta de precios que han alcanzado en este segundo trimestre ha sido de $68 el barril. Además, se ha juntado con que los márgenes de refino durante este segundo trimestre han caído bastante, porque ellos no solo tienen una línea de exploración y producción, sino que son un productor integrado, igual que Petrobras. Entonces tienen el negocio de producción y exploración, el de refino, el de transporte y logística, el de trading, etc. Además de las soluciones de bajas emisiones que ahora veremos en más detalle. Esto lo que nos indica es que si los precios han caído en una proporción mayor que la caída de ingresos, la empresa en realidad no solo ha ido en la mala dirección, sino que ha conseguido mitigar parte del impacto con algunas buenas medidas o mejoras operativas. ¿Cuáles son? Lo primero es una mayor producción.
ha tenido un perfil de producción, como veíamos aquí, récord. De hecho, la media fue de 698.000 barriles al día en el primer semestre de 2022 y este año ha sido de 724.000 barriles. Entonces, esta mejora de producción, pues lo que ha permitido es mitigar parte del impacto del precio. Otra parte es la contribución del resto de líneas de negocio, que aunque el refino también ha sufrido bastante, las de transporte y logística y las de bajas emisiones han contribuido positivamente en el trimestre respecto al año anterior. Y finalmente, tienen algunas ventajas, aunque esto queda fuera de su control y por eso lo he separado, porque no está en su mano, gracias al tipo de cambio que ha habido durante el trimestre. Así pues, vemos que no solo la empresa no está yendo en la dirección opuesta, sino que en la parte que no pueden controlar, que es cómo fluctúe el Brent, ahí no hay nada que decir, pero en la parte que sí pueden controlar, que es el perfil de producción o las eficiencias operativas, han mejorado. Otro de los puntos que preocupaba en las cuentas es el aumento de costos fijos, porque los costos variables ya están en línea con las ventas o los ingresos y ahí no hay mucho que decir. Pero en los costos fijos sí que vemos un aumento que es bastante significativo, en el primer semestre de un 23% y solo en el trimestre de un 13%. Esta parte seguramente sí que hay que incorporarla como un cambio estructural y en la modelización tenerlo en cuenta porque las presiones de inflación que hay afectan a todo el sector energético y de minería en cuanto a costes laborales, maquinaria, piezas, etcétera, y ahí no hay una reversión o no al menos se prevé una reversión a corto plazo, así que este seguramente sí que sea un cambio estructural. Como parte positiva, como es una cosa generalizada y no solo de la empresa, lo que va a acabar pasando es que esto se va a trasladar a la curva de costes de todos los productores y en última instancia al precio. Así que eventualmente el efecto va a ser neutro, pero a corto plazo sí que hay que modelar un mayor aumento de los costes fijos. Podemos ver entonces como después, cascadeando el resto de partes del inventario, esto lo comento en más detalle en mi newsletter, os dejaré el enlace en la descripción donde hago un análisis pormenorizado de los resultados y además en el Discord privado pues voy comentando al detalle cada uno de estos puntos o los que me parecen más interesantes. Pero vemos que el beneficio neto ha caído casi un 60% o un 61% hasta los 4.000 billones de pesos colombianos. Estas cifras no las tenemos mucho por la mano, lo mejor es transformarlas a dólares estadounidenses y hay que dividir más o menos entre 4.000. Así que en este caso lo tenemos fácil y esto equivale a $1 billón de beneficio. Sobre la capitalización actual de la empresa, esto sería casi un 5%, por lo que podemos ver que incluso con el petróleo a $68 el barril de media conseguido por ellos, el retorno que han tenido es muy atractivo, ¿no? O sea, anualizándolo sería un 20%, pero es que además, ya lo estamos viendo en este inicio de trimestre, con las subidas de precios, el WTI ya está casi en 83, 84 y el Brent en 88. Y ya sabéis que yo soy muy alcista con el petróleo. Creo que realmente vamos a tener un rango más lateral, pero entre 80 y 95, con lo que todos estos resultados pues aumentarían mucho. En el tercer trimestre deberíamos ver una mejora muy significativa de los mismos y en la siguiente slide voy a explicar qué van a hacer con este dinero. Así que no solo hemos tenido el menor precio y los márgenes de refino cayendo, sino que el retorno incluso en estas condiciones ha sido muy positivo. Otro de los puntos que se le critica o sobre los que hay mucha preocupación es que con la llegada del nuevo gobierno más progresista y de izquierdas, al igual que en Petrobras, intentasen influir y reducir pues, el perfil de producción o obligar a una transición forzosa a la empresa que destruyese mucho valor para el accionista. Para ver si esto realmente se está dando, lo que hay que hacer es ver a dónde se está dirigiendo la cifra récord de inversión que están haciendo, porque esto lo veremos en más detalle en la siguiente slide, pero aquí os hago un adelanto. La cifra de CAPEX del trimestre, bueno, de la primera mitad del año, ha sido 10,7 trillones de pesos colombianos. Eso es casi el doble o el doble de lo de 2022 y aquí podemos ver en la proyección cómo se espera que esto se mantenga en la segunda mitad del año, esta proporción. Por lo tanto, acabaríamos el año con un 50% casi más de inversión que el año pasado. Así que es muy importante ver a dónde se está dirigiendo para poder entender cuál es la dirección que está tomando Ecopetrol.
Lo primero que llama la atención es que el 69% de esta inversión va a ir dirigida a los hidrocarburos, es decir, a la producción de petróleo en este caso. Ahora veremos qué hacen con el gas. Por lo tanto, esto no nos da ninguna sensación de que realmente esté cambiando el enfoque de la empresa, ya que la proporción es muy similar a la que ha habido en años anteriores. Viendo un poco más en detalle, vemos que además a bajas emisiones va otro 12%. ¿Pero qué significa bajas emisiones? Sí que es verdad que hay una parte que es de producción pues, eólica, energías renovables, etcétera, pero ellos incluyen también el gas natural y el LGP en esta categoría. Y se lleva la gran parte. En bajas emisiones podemos ver como el gas y el GLP es el 90% de la inversión que se está haciendo en las bajas emisiones. Por lo tanto, en oil and gas, o sea, en petróleo y gas, se está llevando casi el 89-90% de las inversiones. Y esto lo que nos indica pues, es que realmente el mensaje es uno, puede ser más o menos duro en cuanto a la transición energética, las necesidades ecológicas, etcétera, pero la realidad final es que no se está cambiando el perfil de la empresa ni se pretende. Cuando vemos también por localización geográfica, que me parece interesante, en Colombia va la mayor parte, un 60%, pero el 40% restante está yendo ahora fuera de Colombia porque hay muchas oportunidades, están haciendo alguna joint venture juntamente con Petrobras y explorando también opciones en Guyana, que ya sabéis que es uno de los descubrimientos más interesantes de petróleo de las últimas décadas, y sobre todo también explotando sus activos de shale gas americano. Por eso veíamos la cesta de precios que alcanzan y también dónde están dirigiendo el capital, porque es una de las cuencas en el Permian, que es donde ellos operan, que ofrece más potencial de crecimiento. Y el resto de la inversión va a transmisión y vías, que es uno de los negocios con mayores margen que ellos tienen. Y además está descorrelacionado, digamos, con el de exploración, producción, etcétera, por lo cual a largo plazo es positivo para dar estabilidad y un poco de diversificación al negocio. Pero la gráfica más interesante es la que me he guardado para el final y la que nos permite modelar o realmente tener expectativas basadas en números de qué podemos esperar para el futuro. Cuando vemos el desglose del CAPEX, o sea, de toda la inversión que se hace, entre continuidad operativa, mantenimiento, vamos, y crecimiento, vemos que el 75% de la inversión se está destinando, a crecimiento, más inversión en este primer semestre del año que toda la inversión que se hizo en el primer semestre del año pasado. Esto ya nos da una idea de qué es lo que pretende la empresa, que es mejorar tanto a nivel operativo como su perfil de producción de forma bestial. Y cuando modelemos, lo que deberíamos poner es un CAPEX de mantenimiento simplemente. Y el flujo de caja, que analizaremos un poco más en detalle en la siguiente slide, se ve muy lastrado o muy distorsionado justamente por esta casuística. Y es la gran inversión en crecimiento que dará sus frutos en posteriores años, pero que estamos viendo el efecto negativo o la parte negativa, que es el gasto para entendernos, ahora mismo. Así que como conclusión o la que yo saco de estos resultados y por lo cual me parece muy positivo y yo he ampliado mi posición es que la empresa ha sido capaz de generar un retorno muy atractivo a precios del petróleo bastante deprimidos o como mínimo podríamos decir normalizados y sostenibles y con unos vientos de cara también muy grandes en su pata de refino que tiene un gran peso. No están yendo en ninguna deriva preocupante en cuanto a dirección de negocio, unidades, inversión, etcétera, sino al contrario, creo que están haciendo bien en invertir ahora en capacidad y mejora del perfil de producción para recoger los frutos si realmente sea un ciclo alcista del petróleo y además leyendo su carta a los accionistas del CEO y de la directiva me quedo muy tranquilo viendo que identifican claramente cuáles son las causas o los drivers que están afectando ahora su negocio, cuál es la evolución que pueden tener, que tienen una visión bastante similar a la que yo comparto, y lo más interesante, que es lo que nos vamos a centrar en la slide final, es cómo pretenden alocar este capital o qué pretenden hacer con toda esta caja que están generando. Una vez ya hemos visto cuáles son las cifras de este segundo trimestre y qué podemos esperar de cara al resto del año y a los futuros ejercicios, lo que es más interesante, y esto ya viene en el título del propio vídeo, y por lo cual considero que es una prima o una clara comparable de Petrobras y muy interesante en cuanto a opción para el espacio de oil and gas, es qué va a hacer la empresa o qué ha hecho históricamente con este dinero que genera, con toda esta caja que genera.
Lo primero es ver que esta empresa lleva pagando un dividendo y de forma ininterrumpida y además creciente, luego veremos también más detalle, desde 1995, que es cuando empezó a cotizar en la bolsa americana con su ADR, con el ticker es EC y cotiza en el New York Stock Exchange. En total, en todos estos 28 años ha repartido 27,3 dólares por acción. Lo que pasa es que esta cifra tiene trampa. En los últimos 28 años esto, es decir, tocaría más o menos a una media de $1 por acción y por año. El tema es que en los primeros años, al final la empresa es una empresa de reparto de beneficio variable. No tienen una política de dividendo fijo, sino que lo que hace es repartir una parte del beneficio neto o de la caja generada. Así pues, como el perfil de producción ha mejorado, los precios del petróleo han mejorado y la empresa se ha transformado, ha abierto nuevas líneas de negocio, transporte, logística, soluciones verdes, gas natural, etcétera, pues obviamente la capacidad de generación de beneficios se ha ido incrementando y con ella el dividendo. Los primeros años pagaba 6 céntimos, 7 céntimos, 10 céntimos por año, es decir que si quitásemos o solo nos centrásemos en los últimos 5 o 10 años, pues el yield sería mucho mayor. Para tener una referencia, por si alguien no lo ha buscado o no la conoce, ahora mismo Ecopetrol está cotizando a unos 11,5 dólares por acción. Así que solo tomando la media de los últimos 28 años, tendríamos un yield o un retorno en forma de dividendos de más o menos el 10% anual. Teniendo en cuenta lo que digo, que en estos últimos años ha sido muy sesgado al alza y por lo tanto esto va creciendo. No solo eso, en este 2023, que estamos recibiendo el beneficio o el retorno del año 2022, que fue el récord total por los precios que se alcanzaron del petróleo, aunque como sabéis yo soy muy alcista en esta materia prima y creo que si no los mismos niveles sí que se pueden alcanzar a unos niveles similares y que ofrezcan retornos muy interesantes. Entonces para este 2023 Ecopetrol declaró un dividendo que se dividía en 3 partes, en 3 pagos que en el momento de declaración equivalían a 0,84 dólares por acción. De estos pagos ya hemos recibido el primero y quedan 2 pendientes en los que todavía no ha llegado el ex-dividend date, que son ahora a final de año y que por lo tanto cualquiera que comprase ahora pues aún tendría derecho a ellos. Como digo, la acción cotiza a 11,5, 11,4 dólares por acción. Este año ya ha pagado 84 céntimos en dividendo y aún quedan pendientes 2 pagos que con el movimiento positivo del tipo de cambio entre el peso colombiano y los dólares estadounidenses ahora mismo serían de 2 dólares por acción más. Es decir, descontando ya lo que ha dado, aún queda que reparta casi un 20% este mismo año. No solo eso, sino que hay una trampa y por la cual Ecopetrol puede repartir tanto dinero. Y esto es el concepto del Fondo Económico de Compensación de los Precios del Combustible, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que es un mecanismo por el cual el gobierno de Colombia, para evitar que los vaivenes del mercado o la volatilidad en los precios del combustible afecten demasiado a sus ciudadanos, lo que hace es establecer este fondo, que cuando los precios son bajos, con los impuestos que cobra el gobierno, se va acumulando, digamos, un colchón. Y después, cuando los precios suben, de esa parte de los impuestos, lo que hace en realidad es reducir el precio de la gasolina con el colchón que tenía y así estabilizar un poco la subida de precios. Con los problemas que ha habido en los recientes años de que cada vez el precio del petróleo va subiendo, este mecanismo lo que está haciendo es acumular un déficit que asume Ecopetrol. Entonces Ecopetrol cobra menos o acumula un déficit, digamos, para que los ciudadanos puedan acceder más fácilmente al combustible y no sufran estas altas de precios. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el gobierno tiene el 88,5% de la empresa. Entonces, para no ir acumulando un déficit infinito y que los perjudicados sean la empresa y los accionistas, lo que hace es que de los dividendos que debería recibir, que son casi el 90% del total, no suponen una salida de caja real para Ecopetrol y no los paga. Lo que hace es mitigar este balance que le debe al gobierno. Así, en esta slide que traigo aquí abajo, en este gráfico, podemos ver a la derecha en el balance acumulado por este fondo, que al inicio de 2022, bueno, a finales de 2022, mejor dicho, era 26,3 trillones de pesos colombianos. Con los dividendos pagados en la primera mitad del año, estos 84 céntimos por acción, se ha reducido en 8,4 trillones.
pero simplemente por el alza de precios que ha habido en la gasolina y en los niveles a los que está, se ha acumulado un nuevo déficit de 13 trillones. Entonces, ahora el balance después del pago del primer dividendo ha quedado en 30,9 trillones. Sí que es verdad, y es este segundo gráfico que cuelgo aquí, que la tendencia de acumulación cada vez es más a la baja, porque los precios del petróleo habían acompañado. Ahora, con esta alza que estamos viendo de nuevo en el tercer trimestre y los márgenes de refino, es probable que esto vuelva a incrementar. Así, con los dos pagos que aún quedan para este año, estos $2 por acción, como todo esto está expresado en trillones de pesos colombianos que no tienen que ver con el tipo de cambio que haya, se va a reducir más o menos en unas 17 trillones más, dejando el balance final en 15 trillones si no se acumulase nada en la segunda mitad del año, que es probable que sí que se acumule por lo menos lo mismo que se va a pagar. Así, la empresa y el gobierno tienen un incentivo muy claro para seguir manteniendo esta política de dividendos y que la empresa siga repartiendo y no acumulando déficit. Además, como el 90% no se pagan, la salida de caja en realidad no es muy alta, y eso se ve en este primer gráfico. La caja que ellos tenían de 18,1 trillones de dólares se ha incrementado en este periodo, en digamos, primera mitad del año, en 5,2 trillones. De estas, lo único que le ha restado realmente bastante es el propio CAPEX, que como hemos visto en la slide anterior está siendo muy agresivo para poder realmente pasar al siguiente nivel la empresa, en cuanto a nivel de producción, eficiencia operativa, etcétera. Pero que esto no va a ser recurrente, no es un CAPEX de mantenimiento, sino de inversión, que se va a reducir por lo menos, como hemos visto antes, si no en un 75%, si en un 50%, etcétera. Luego, el servicio de la deuda, al final con las propias cajas que tienen, la remuneración que hay y el tipo cambiario, pues les ha favorecido. Y los pagos de dividendos tan solo han sido 2,6 trillones. Es decir, a pesar de ser un yield altísimo, han repartido casi un 10% en el primer trimestre de lo que vale, no ha sido ni la mitad, o bueno, justamente en este caso la mitad, pero por el tipo de redondeo un poco menos de la mitad, de la caja generada durante este primer semestre. Esto de lo que nos habla es de que es un dividendo muy sostenible justamente por el beneficio, digamos la gracia de que el gobierno tenga el 88,5% y exista este mecanismo de compensación de precios que seguramente va a ir a más con la subida de los márgenes de refino y nos permite a nosotros seguir aprovechando este yield tan increíble y este historial ininterrumpido y creciente, como digo, de dividendos en los últimos 28 años. Así ya también nos da una idea con todo el tipo de gobiernos que ha pasado en Colombia, que generalmente además han sido de un perfil pues bastante progresista y de izquierdas, de que el riesgo político percibido pues no es totalmente correspondido después con los hechos que estamos viendo. Con esto acaba el resumen de resultados del segundo trimestre para Ecopetrol. Es una de mis opciones preferidas en el espacio del oil and gas, del petróleo. Ofrece una oportunidad para también tener un flujo constante de dividendos o de ingresos, aunque también es verdad que para todos aquellos que buscan un perfil más agresivo de apreciación de capital, seguramente no hay catalizadores en el horizonte que auguren que esto se vaya a dar. Sí que es verdad que la valoración actual es ridícula en comparación con sus competidores o los principales majors, a excepción de Petrobras, que incluso está más barata, pero fuera de Petrobras no hay ninguna empresa integrada y del tamaño que tiene Ecopetrol, que es un productor ya de envergadura y gigante, que ofrezca un descuento tan grande respecto a la caja que generan y a las reservas y gestión historial operativo que acumula la empresa. Y con esto termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado os agradezco si os suscribís y compartís el canal para que pueda llegar a más gente que creáis que le puede aportar valor. También, si tenéis alguna sugerencia sobre siguientes temáticas que queréis que trate en esta serie u otras de las del canal, tenéis las listas de reproducción aquí a la derecha, podéis dejármelo y lo tendré en cuenta para futuras entregas. Os dejo en la descripción, como siempre, el link a mi newsletter donde hago un comentario macroeconómico semanal y además en la parte premium hago análisis de empresas, comentario de resultados, tesis de inversión más en detalle de sectores, deep dives y comentamos en tiempo real pues todos los acontecimientos y movimientos en el Discord privado de la comunidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.